Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme. Me llamo Tu Nombre y en este canal hablamos de todo un poco, desde belleza y estilo de vida hasta reflexiones personales y noticias del mundo del entretenimiento. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Hoy tenemos un vídeo súper especial y un poco diferente a lo que normalmente hago. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, Demet Özdemir. Seguramente la conocen por sus papeles en exitosas series como Erkenci Pájaro Soñador, Doğduğum Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y muchas otras. Pero hoy no vamos a hablar tanto de sus éxitos profesionales, de los premios que ha ganado o de la cantidad de seguidores que acumula en redes sociales. Hoy vamos a adentrarnos un poco más en su lado humano, en sus experiencias de vida y sobre todo, en sus errores. Sí, escucharon bien. Vamos a hablar de los errores de Demet Özdemir. Todos cometemos errores, es parte de la vida y del proceso de aprendizaje. Y las celebridades no son la excepción. A menudo vemos a las figuras públicas como personas perfectas, con vidas envidiables y sin problemas. Pero la realidad es que son personas como tú y como yo con sus propias luchas, inseguridades y por supuesto, errores. Detrás de cada sonrisa perfecta en una alfombra roja, detrás de cada personaje impecable en la pantalla, hay una persona que como nosotros tropieza, se levanta y aprende. Demet Özdemir, a lo largo de su carrera y su vida personal, ha tenido sus momentos difíciles y ha cometido errores que, como ella misma ha admitido, le han enseñado valiosas lecciones. En este vídeo vamos a explorar algunos de esos momentos, analizando qué pasó, cómo lo manejó y qué aprendió de ello. Quiero aclarar que este vídeo no es para juzgarla ni criticarla. Todo lo contrario. Es para mostrar que incluso las personas más exitosas tienen sus altibajos y que es importante aprender de nuestros errores y seguir adelante. Porque al final del día, son precisamente esos errores los que nos moldean y nos convierten en quienes somos. Así que si te interesa conocer un poco más sobre el lado vulnerable y humano de Demet Özdemir, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de empezar, no olvides darle like al vídeo si te gusta la idea y compartirlo con tus amigos fans de Demet. Vamos a empezar. Demet Özdemir, desde muy joven, demostró tener una gran pasión por el baile. Empezó su carrera como bailarina de apoyo en videoclips y espectáculos, trabajando duro para hacerse un nombre en la industria del entretenimiento. Imaginemos la presión que sintió una joven Demet al intentar abrirse camino en un mundo tan competitivo. Cada audición, cada ensayo, cada presentación representaba una oportunidad para brillar, pero también la posibilidad de fracasar. Uno de los primeros momentos que ella misma ha reconocido como un error, o mejor dicho, como una decisión apresurada, fue cuando intentó enfocarse demasiado en la perfección. Al principio de su carrera, sentía una gran presión por cumplir con las expectativas de los demás y por demostrar que era lo suficientemente buena. Esto la llevó a ser demasiado crítica consigo misma y a trabajar en exceso, llegando incluso a descuidar su salud. En varias entrevistas, Demet ha hablado sobre cómo se obsesionaba con los detalles y cómo se preocupaba demasiado por las opiniones de los demás. Esto la generaba mucha ansiedad y estrés, lo que afectaba su rendimiento y su bienestar general. Se exigía a sí misma ser impecable en cada paso, en cada movimiento, olvidando que la perfección es una meta inalcanzable y que la belleza reside en la imperfección. Esta autoexigencia la llevaba a trabajar largas horas, a sacrificar su descanso y a descuidar su alimentación. Con el tiempo se dio cuenta de que la perfección es inalcanzable y que es importante aceptar sus imperfecciones y aprender a ser más amable consigo misma. Este fue un aprendizaje crucial, ya que le permitió liberarse de la presión autoimpuesta y disfrutar más de su trabajo. Aprendió que los errores son oportunidades para crecer y mejorar, y que no hay nada de malo en equivocarse. De hecho, esos errores, esas caídas, la fortalecieron y la prepararon para los desafíos que vendrían. Demet aprendió a abrazar sus imperfecciones y a celebrar sus logros, por pequeños que fueran. Descubrió que la verdadera perfección reside en la autenticidad, en ser fiel a uno mismo y en no tener miedo de mostrarse tal como es. Este cambio de mentalidad no solo mejoró su rendimiento en el trabajo, sino que también tuvo un impacto positivo en su vida personal. Se volvió más relajada, más segura de sí misma y más feliz. Otro momento importante en la vida de Demet Özdemir fue su transición del baile a la actuación.
Aunque siempre había ese sentido una gran pasión por el baile, también tenía el deseo de explorar nuevas facetas de su creatividad y de desafiarse a sí misma. El baile le había brindado muchas satisfacciones, pero sentía que necesitaba algo más, algo que le permitiera expresar sus emociones de una manera diferente. La actuación se presentaba como un nuevo horizonte, un desafío emocionante que estaba dispuesta a afrontar. Sin embargo, este cambio no fue fácil. Al principio se sintió insegura y dudó de sus capacidades como actriz. No tenía experiencia formal en actuación y se enfrentó a muchas críticas y rechazos. En retrospectiva, Demet ha admitido que uno de sus errores fue no confiar lo suficiente en sí misma al principio de su carrera como actriz. Se dejó influenciar por las opiniones negativas y permitió que sus inseguridades la paralizaran. Escuchaba las críticas y las internalizaba, creyendo que no era lo suficientemente buena, que no tenía el talento necesario para triunfar en la actuación. Le costó tiempo y esfuerzo superar estas dudas y empezar a creer en su propio talento. Buscó mentores, tomó clases de actuación y se esforzó por mejorar sus habilidades. Poco a poco fue ganando confianza y demostrándose a sí misma que era capaz de lograr grandes cosas. Aprendió que la confianza en uno mismo es fundamental para alcanzar el éxito y que es importante rodearse de personas que te apoyen y te animen a seguir adelante. Aprendió que el camino hacia el éxito no es lineal, que está lleno de obstáculos y de desafíos, pero que con perseverancia y determinación se pueden superar. Demet también aprendió la importancia de la preparación y del trabajo duro. Se dio cuenta de que el talento natural no es suficiente, que es necesario cultivar las habilidades y dedicar tiempo y esfuerzo a perfeccionar el arte de la actuación. Se sumergió en sus personajes, investigando sus motivaciones, sus miedos y sus sueños. Trabajó en su dicción, en su lenguaje corporal y en su capacidad para transmitir emociones. Con cada papel, fue creciendo como actriz y ganando el reconocimiento del público y de la crítica. Además, Demet ha hablado abiertamente sobre los desafíos que enfrentó al lidiar con la fama y la atención mediática. Como figura pública, se convirtió en objeto de escrutinio constante y tuvo que aprender a navegar por el complejo mundo de las redes sociales y los medios de comunicación. Imaginen la presión de ser observada y juzgada constantemente, de tener cada movimiento y cada palabra analizada al detalle. En algunos momentos se sintió abrumada por la presión y cometió errores que lamentó públicamente. Un ejemplo de esto fue cuando se vio envuelta en controversias debido a algunos comentarios o publicaciones en redes sociales que fueron malinterpretados o sacados de contexto. En un mundo donde la información se difunde a la velocidad de la luz, cualquier error puede convertirse en un escándalo mediático. Demet aprendió de estas experiencias que es importante ser cuidadosa con lo que se dice y se comparte en Internet, ya que las palabras pueden tener un gran impacto y pueden ser fácilmente distorsionadas. También aprendió a no tomarse las críticas demasiado en serio y a enfocarse en las opiniones de las personas que realmente la conocen y la apoyan. Desarrolló una piel más gruesa y aprendió a ignorar los comentarios malintencionados y a centrarse en el apoyo de sus fans y de sus seres queridos. Aprendió a proteger su privacidad y a no exponerse demasiado en las redes sociales. Demet también aprendió la importancia de la gestión de la imagen pública. Se dio cuenta de que cada entrevista, cada aparición pública y cada publicación en redes sociales contribuyen a construir su imagen y a definir su marca personal. Empezó a trabajar con un equipo de profesionales que la asesoraban en cuestiones de imagen y de comunicación. Aprendió a ser más consciente de su lenguaje corporal, de su dicción y de su manera de vestir. Se esforzó por proyectar una imagen positiva y profesional, sin perder su autenticidad y su espontaneidad. Otro aspecto importante de la vida de Demet Özdemir que ha sido objeto de atención mediática es su vida amorosa. Como muchas celebridades, ha tenido relaciones sentimentales que han sido ampliamente cubiertas por la prensa del corazón. Algunas de estas relaciones terminaron de manera pública y dolorosa, lo que la expuso a críticas y especulaciones. Aunque Demet generalmente ha sido reservada con su vida personal, ha hablado en algunas ocasiones sobre cómo las rupturas amorosas la han afectado y cómo ha aprendido de ellas. Ha reconocido que las rupturas son experiencias dolorosas, pero también oportunidades para crecer y para aprender sobre uno mismo. Ha reconocido que en algunas relaciones cometió errores, como no comunicarse lo suficientemente bien o no establecer límites claros. Estos errores la llevaron a reflexionar sobre sus propias necesidades y sobre lo que buscaba en una relación. Estas experiencias le enseñaron la importancia de la honestidad,
la comunicación y el respeto mutuo en las relaciones. También le enseñaron a valorarse a sí misma y a no conformarse con menos de lo que merece. Aprendió que el amor propio es fundamental para construir relaciones sanas y duraderas. Demet también aprendió la importancia de la privacidad en las relaciones. Se dio cuenta de que exponer demasiado la vida amorosa en los medios de comunicación puede generar presión y afectar la relación. Decidió ser más discreta y proteger su intimidad. Aprendió a diferenciar entre la vida pública y la vida privada y a establecer límites claros. Además de sus errores personales y profesionales, Demet Özdemir también ha hablado sobre la importancia de aprender de los errores de los demás. Ha mencionado que admira a personas que han superado grandes obstáculos y que han utilizado sus experiencias para inspirar a otros. Se inspira en figuras públicas que han hablado abiertamente sobre sus luchas y que han demostrado que es posible crecer y prosperar a pesar de los desafíos. Ve en esas historias un ejemplo de resiliencia y de superación personal. Demet también ha expresado su deseo de utilizar su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes y para ayudar a los demás. Ha participado en diversas campañas benéficas y ha apoyado causas sociales que le importan. Cree que es importante utilizar su influencia para hacer el bien en el mundo y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Se siente afortunada de tener una plataforma para alzar la voz y para apoyar causas que considera importantes. En resumen, la historia de Demet Özdemir es un ejemplo de cómo los errores pueden ser oportunidades para crecer y aprender. A lo largo de su carrera y su vida personal, ha cometido errores que le han enseñado valiosas lecciones sobre la confianza en uno mismo, la comunicación, el respeto mutuo y la importancia de aprender de los demás. Ha demostrado que es posible superar los desafíos y alcanzar el éxito a pesar de los altibajos. Y lo más importante, ha demostrado que es posible ser auténtico y vulnerable, incluso siendo una figura pública. Su historia es un testimonio de que la perfección no existe y de que la verdadera belleza reside en la imperfección y en la capacidad de aprender de los errores. Creo que la honestidad y la transparencia de Demet al hablar sobre sus errores es admirable e inspiradora. Nos recuerda que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. No tener miedo a equivocarse y a pedir ayuda cuando la necesitamos. Y sobre todo, ser amables con nosotros mismos y con los demás. Su valentía al compartir sus experiencias nos anima a ser más compasivos con nosotros mismos y a no juzgarnos tan duramente. Hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta reflexión sobre la vida y los errores de Demet Özdemir. Recuerden que todos tenemos nuestra propia historia y que todos estamos aprendiendo y creciendo constantemente. No se comparen con los demás y concéntrense en su propio camino. En resumen, vimos cómo Demet Özdemir luchó contra la presión de la perfección al inicio de su carrera, cómo superó sus inseguridades al pasar del baile a la actuación, cómo aprendió a lidiar con la fama y la atención mediática, y cómo las rupturas amorosas le enseñaron valiosas lecciones sobre el amor y el respeto propio. Vimos que a pesar de ser una estrella, Demet es una persona real con errores y aciertos, y que su honestidad al hablar de ello es admirable. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuáles son algunos de los errores más importantes que han cometido en su vida y que han aprendido de ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus historias y aprender de sus experiencias. Compartir nuestras historias nos ayuda a conectar y a sentirnos menos solos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. También pueden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas mis novedades. Los espero por ahí. Recuerden que todos somos capaces de alcanzar nuestros sueños y que los errores son simplemente parte del camino. No se rindan y sigan luchando por lo que quieren. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Recuerden siempre sean amables con ustedes mismos.